Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 14. Un cazador de la ciudad pasó otra semana. Había salido de otro complejo, dejando una docena de cuerpos colgados a sus pies. El método de intimidación demostró estar funcionando en sus posibilidades. Más colmillos blancos se disolvían y gritaban información valiosa, o se volvían más imprudentes. Los disueltos, él sabía que estaban siendo arrestados y acusados, renunciando a su vida de terrorismo con la esperanza de mantenerlo alejado. El miedo y la paranoia eran las dos cosas que nublaban sus mentes. Por mucho que le hubiera gustado matarlos en sus celdas, no podía hacerlo sin llamar la atención, por lo que los dejó vivir con miedo. Deben haber pensado que era mejor vivir una vida de miedo y miseria que terminar muerto. Los que se quedaron, sin embargo, fueron juego limpio. Su caza aún no había terminado, y no se detendría hasta que fueran completamente erradicados de Vale. Cuantos más complejos golpeó, más información reunió cuando el último suplicaría por sus vidas. A partir de ese momento, comenzó a erosionar la cadena de mando con saña. Cualquier cosa que les causara miedo y los obligara a cometer errores tontos, también estaba funcionando. Cada cuerpo que dejó atrás, disparado, roto, colgado, incluso quemado hasta cierto punto, parecía estar haciendo su trabajo. Sin embargo, eso no fue lo único que hizo, comenzó a atacar sus complejos de valiosos recursos y dárselos a los menos afortunados. Las personas sin hogar demostraron ser bastante conocedores de las áreas y siempre estuvieron en su gratitud. Cada área le dio información sobre noticias de lo que han estado escuchando en las calles. También se protegieron y mintieron sobre él cada vez que un cazador o cazadora preguntaba por él. Para ellos, él era prácticamente su héroe. A pesar de negar que lo era, lo veían como tal en sus ojos y nada cambiaría eso. Las autoridades lo veían como algo más en la línea de un asesino vicioso. No le importaba lo que tuvieran que pensar. Claro, estaba causando que los niveles de negatividad aumentaran con estos asesinatos recientes, pero quién sabe qué tan malo hubiera sido que ese tren hubiera roto el muro. Para él, esto era nada menos que las acciones necesarias. El Colmillo Blanco era una organización terrorista, si las autoridades no hicieran nada, entonces él lo haría. Parecía que Atlas llegaría pronto, lo que significaba que necesitaba acelerar este proceso. Mientras lo aceleraba, esto no significaba que pudiera darse el lujo de ser descuidado con su trabajo. Lo último que quería era rebelarse al ejército y comprometerse antes de que terminara su cacería. En general, la ciudad fue considerada una bendición que mucha gente no apreciaba lo suficiente. Con suficiente defensa perimetral y una gestión decente, esto podría considerarse un refugio seguro para todos. Los asentamientos fuera de la ciudad tuvieron que vivir en constante paranoia, ya sea por un ataque de bandidos o por Grimm. Allí estaban sus principales terrenos de caza, las personas conocían las luchas y lograron sobrevivir de alguna manera. Sin mencionar que algunos tenían un sistema estable y eran completamente independientes del sistema de la ciudad. Los días y las noches pasaron lentamente, mucho más lento de lo que él quería. Había encontrado otro complejo y lo observó desde su percha en un edificio alto. Los bordes de su capa fluían suavemente en el cielo nocturno mientras se agachaba cerca del borde del edificio. El Colmillo Blanco que entró al área seguía mirando a su alrededor, saltando a cada sonido que escuchaban en la distancia. Parecía que su paranoia los estaba superando, sacudió un poco la cabeza y continuó observándolos. Obtener información sobre este lugar fue fácil. La última víctima que interrogó apenas duró una muñeca rota antes de derramarse. Intentaron apuñalar a Six en su casco, solo para fallar. Su represalia fue tomar su propio cuchillo y destriparlos, dejándolos morir en un charco de sangre y entrañas. Justo cuando estaba a punto de bajar y eliminar más Colmillo Blanco y luego interrogar al más alto rango, las sirenas resonaron. Miró calle abajo para ver que los patrulleros avanzaban rápidamente hacia la ubicación del Colmillo Blanco antes de detenerse en el complejo. Los vehículos de asalto se desviaron cerca de los patrulleros antes de que salieran unidades especializadas. Un suspiro tranquilo escapó de sus labios mientras los veía asaltar el complejo. Se escucharon disparos desde adentro y él solo observaba desde la distancia. Estaba lo suficientemente lejos como para tener que esforzarse para verlo, pero aún podía hacer un tiro. Esta noche había resultado peor que algunas de las otras, ya que su caza fue interrumpida, pero eso estaba bien. Había otros complejos para erradicar. Sacó el rifle binario y lo observó reunirse en sus manos con interés. Una vez hecho esto, apuntó y esperó pacientemente los siguientes minutos.
Parecía que estaban contentos con hacer arrestos, pero no tenían la fuerza de voluntad necesaria para matar. Mientras arrastraban al colmillo blanco arrestado, vio a su objetivo. Un hombre mayor, parecía tener 40 y tantos años con enormes cuernos de alce. Tan pronto como el disparo se alineó, Six disparó el rifle con un sonido etéreo que fue agradable de escuchar. Un segundo después, el hombre se hizo a un lado y su cuerpo comenzó a desintegrarse y convertirse en cenizas antes de desaparecer en el cielo. Cada célula de su cuerpo se descompone más allá de la reparación médica. El colmillo blanco menor se volvió delirante y comenzó a gritar que el demonio venía por ellos. Cada oficial y unidad especializada rápidamente se cubrió mientras buscaba de dónde provenía el disparo. Venía del edificio, pero Six ya se había ido. Se dieron cuenta de cómo el colmillo blanco parecía arrojarse al camión de transporte, con una mirada horrorizada adornando sus rostros. Incluso algunos de los oficiales se estremecieron al pensar en algo que los asustó. Todos habían estado en horas extras para encontrar a este esquivo asesino que no solo golpeó al colmillo blanco, sino también a varios otros criminales peligrosos en el área. No estaban tratando con un asesino o un monstruo, estaban tratando con un depredador del ápice. En las últimas semanas, había convertido la ciudad en su coto de caza. Six encontró un pequeño rincón cerca de uno de los callejones oscuros. Estaba en una nueva área, por lo que el territorio aún no era uno que él explorara. Sí, su caza había sido arruinada por las autoridades, pero no estaba completamente arruinada en sus ojos. Logró matar a un miembro de alto rango de colmillo blanco. El día comenzaba a romper y descansaría un poco antes de salir más tarde esta noche y encontrar el otro complejo. Si bien podía pasar otros días sin descansar, siempre era bueno mantenerse en plena forma. El día parecía pasar e innumerables autos se acercaron a él mientras los indigentes salían de sus pequeños refugios y tiendas para estirar las piernas. En su mayor parte, lo dejaron solo mientras descansaba. Su escopeta estaba en sus manos debajo de su capa, pero no la levantaría a menos que fuera realmente necesaria. Incontables horas parecieron pasar y las personas sin hogar continuaron haciendo sus actividades. Era seguro para ellos moverse más, ahora que Six había comenzado a eliminar el colmillo blanco de varias áreas. Muchos de ellos se sintieron intimidados por él y horrorizados por el hecho de que apenas mostró algo cuando mató, pero al final agradecieron que estuviera haciendo algo. Algunos de los individuos del grupo terrorista acudían a su pequeña comunidad y los acosaban, a veces incluso los usaban como un ejemplo enfermo para conseguir más reclutas. Habían perdido a algunas personas buenas por los monstruos y temían que perderían más si esto continuaba. Todo lo que les tomó fue decirles a Six dónde estaba la última ubicación y sus problemas comenzaron a desaparecer, junto con el colmillo blanco. Sus problemas de hambre también comenzaron a disminuir ligeramente cuando los alimentos comenzaron a aparecer al lado de sus tiendas. Junto con una pequeña pila de gravámenes para comprar suministros. Cada vez que miraban en su dirección, siempre lo encontraban en el rincón más oscuro, solo descansando. Su bolso siempre estaba cerca de él con el brazo extendido y algunos lo vieron tener un arma. Las otras comunidades experimentaron lo mismo. Provisiones dejadas por sus tiendas mientras él permanecía quieto en el rincón más oscuro. Realmente nunca habló tanto y no fue muy agradable mantener una conversación con él, pero su mera presencia le proporcionó algún tipo de consuelo. Pronto, el cielo comenzó a oscurecerse y las personas sin hogar decidieron comenzar a establecerse para pasar la noche. Se amontonaron alrededor de barriles en llamas por algo de calor y discutieron su día y lo que encontraron. Algunos de ellos miraron para ver a Six todavía sentado en su lugar, sin moverse ni una pulgada de él y algunos contemplaron despertarlo. Pasaron un par de horas y el cielo estaba completamente oscuro, algunos habían decidido pasar la noche mientras que otros se quedaron despiertos y hablaron más. Lo miraron cuando lo escucharon levantarse y luego caminar junto a ellos, su gran cuerpo parecía acecharlos silenciosamente. ¿Dónde está el almacén 76? Preguntó con calma. Está en la calle Índigo, a varias cuadras al este de aquí. Debería haber un gran campo de bullad abandonado cerca de esa área si ayuda. Solía ser un buen lugar para descansar ya que está abandonado, pero tuvimos que movernos cuando el colmillo blanco nos pateó. Fuera. Uno de ellos respondió. Él asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo cuando uno de ellos buscó en su bolsillo y sacó algo, era un pequeño objeto en forma de tubo. Aquí, pensé que podrías tener esto. Uno de ellos se acercó a él y lo extendió con un trozo de papel. ¿Qué es?
Preguntó, tomándolo y observándolo por unos segundos. Una bomba de humo casera. Solía ser bastante problemático cuando era más joven y lo hacía todo el tiempo. Me ha sacado de más problemas ahora más que nunca. Pensé que podría usarlos. Aquí hay una receta con diferentes tipos en caso de que quieras experimentar un poco. El hombre dijo. Seis agarró el papel y lo observó un poco antes de ponerlo en su bolso y luego asentir. Poco después se fue hacia el lugar. No les dijo lo que estaba haciendo, ya que no era asunto suyo, pero tenían una corazonada. Fue alrededor de esa fecha cuando ocurrieron los otros asesinatos. A pesar de todo, no lo delatarían. Especialmente porque los delincuentes comenzaban a desaparecer por alguna razón, los más violentos aparecían muertos mientras que los menos violentos quedarían lisiados. Después de todo este calvario, tal vez la gente pueda finalmente estar un poco en paz. 6 habían encontrado la ubicación fácilmente. Las personas sin hogar demostraron ser bastante ingeniosas en lo que respecta a la información y ahora oficialmente tenía un buen diseño de la ciudad. Cada terrorista rogó por sus vidas después de que mató a varios de ellos sin dudarlo. Los que se rindieron trataron de correr antes de que los matara poco después, colgando sus cuerpos por los pies mientras el último rogaba piedad. Escuchó al hombre lloriquear sobre cómo cambiaría y comenzaría a ayudar a las personas más, para finalmente hacer el bien en su vida. A Six no le importó y se rompió el cuello, dejándolo en exhibición para que otros lo vieran. Después de obtener la información necesaria, finalmente encontró al líder de la sucursal de Vale. Adam Taurus. Parece que el hombre se había mantenido en la oscuridad para evitar llamar la atención de Six. Sin embargo, esto importaba poco. Este era el próximo objetivo de Six, la clave para finalmente romper el colmillo blanco en Vale. Aunque todavía no lo había conocido, Six sabía que sería un desafío y un problema un poco difícil de manejar. Se necesitaría más observación si finalmente se trata con el hombre. Cualquier información se evaluaría cuidadosamente. Ya estaba empujando al hombre a una esquina para cometer errores tontos. Sería tonto de su parte no tomar las precauciones necesarias. Su ventana antes de que llegaran los militares comenzaba a cerrarse ahora, y era de esperar que llegaran en los próximos días. A pesar de que la policía perseguía al colmillo blanco para privarlo de eliminarlos, todavía no tenían una idea de cómo era. Todo lo que obtuvieron de la descripción de los individuos arrestados fue que llevaba una gran capa hecha jirones. La policía estaba haciendo todo lo posible por encontrarlo. Revisando cámaras, preguntando, patrullando con más frecuencia, incluso dejó a algunos inconscientes para evitar ser detectados. Una vez que llegaran los militares de Atlas, su trabajo sería 10 veces más difícil, pero eso le importaba poco. Estaba acostumbrado a las probabilidades que se acumulaban contra él. Esto fue un simple juego de niños en comparación con sus últimos días en Reach. Su munición se estaba agotando y tuvo que usar las armas del colmillo blanco para matarlos. Resultó ser más largo de lo esperado debido a que algunos de ellos tenían auras, pero al final murieron. Se detuvo cuando una voz llegó a sus oídos. Era áspera y miró hacia adelante para ver a un hombre apuntarle con un arma. No fue necesario un genio para decir que era un Huntsman, probablemente enviado por Ozpin. Salieron más desde la semana pasada. La noticia de su trabajo había llegado a las noticias de la ciudad y varias personas estaban ansiosas por hacerse un nombre. El orgullo sería su caída tarde o temprano. Siempre le sucedió a los individuos egoístas. A juzgar por el hecho de que saliste de ese almacén, eres este misterioso asesino, ¿eh? El hombre dijo. 6 solo lo miró, asimilando todas las características de su oponente. Se dio cuenta de que el hombre parecía llevar una gran espada ancha. Parecía tener respiraderos a lo largo de la cuchilla, presumiblemente para dejar escapar el exceso de calor. Era de color ligeramente rojo y el mango tenía varios botones. Toda el arma era demasiado complicada y tenía varias complicaciones. Varias cosas podían salir mal tan rápido, pero no le importaba. Todo lo que hizo fue observar al hombre. Me advirtieron que eras silencioso. No importa, la policía me lo agradecerá al igual que Beacon. Con el festival tan cerca, no podemos permitirnos tener un asesino en serie desenfrenado. El hombre dijo. Cargó contra Six y se deslizó hacia abajo, siguiendo con un corte hacia la sección media del Spartan. 6 se apartó del camino en silencio, esquivando una puñalada hacia su estómago antes de apartarse del golpe. Estaba esperando que el hombre se cansara un poco mientras lo observaba. El hombre envió una patada a Six, pero se la quitó antes de golpear con la palma abierta hacia su pecho.
El hombre retrocedió unos metros y tosió bruscamente, le quitaron una parte de su aura, y eso fue solo con un golpe. 6 caminó hacia el hombre y se echó hacia atrás cuando un corte le apuntó en la garganta. Levantó su brazo para bloquear otro corte que apuntaba a su cuello antes de bajar sus antebrazos cuando apuñaló a él. Se dio cuenta de que el hombre parecía confiar mucho en su pie derecho y se aprovechó de esto, enviando su propio pie hacia afuera y golpeando la espinilla del hombre. Se escuchó un repugnante chasquido y el hombre se inclinó rápidamente, gritando por un segundo antes de intentar atacar a Six nuevamente. El espartano se apartó del camino y se dio la vuelta, golpeando su codo en la espalda del hombre antes de girar de nuevo para golpear su puño en la cara. 6 no le dio la oportunidad de recuperarse antes de agarrar los hombros del hombre, girarlo antes de golpear su rodilla contra su espalda. Se escuchó un repugnante crujido junto con un grito de agonía y dejó caer al hombre, inclinando la cabeza mientras el cazador gritaba maldiciones. Agarró la cabeza del hombre y lo arrastró hacia la pared del almacén, alzándolo hacia atrás antes de golpearlo hacia adelante. La sangre de repente pintó la pared del almacén y el cuerpo inconsciente se deslizó lentamente. 6 inclinó la cabeza mientras observaba al hombre. Su cara estaba destrozada y rota en varios lugares, su nariz estaba ciertamente en un ángulo extraño, y uno de sus ojos sobresalía de su cuenca. Sin embargo, a pesar de todo, todavía parecía estar vivo hasta cierto punto. Si murió, entonces no tenía piel en la espalda, si vivía, no le importaba. El hombre se había interpuesto en su camino y no tenía tiempo para perder el tiempo con cazadores y cazadoras. 6 solo sacudió la cabeza y comenzó a alejarse. El cazador detrás de él estaba roto y apenas vivo en este punto. Su condición era crítica y había muchas posibilidades de que no sobreviviera. Nada lo detendría más, la ciudad volvería a su estado normal cuando se fuera a la selva. Nada en la ciudad realmente le atraía, después de todo, era solo un simple coto de caza para él. Estuvo descansando en un paso subterráneo oscuro durante la última semana después de esa noche. Si bien no tenía una ubicación garantizada en Tauro, tenía una idea de dónde terminaría. En algún lugar donde se pueda encontrar una gran cantidad de colmillo blanco sin ser atrapado o arrestado. La policía allanó constantemente los depósitos, algunos encontraron a colmillo blanco mientras que otros solo encontraron cadáveres de su trabajo. Si hubiera tenido tiempo, habría hecho desaparecer a los ocupantes del almacén, pero no lo hizo. Llevaba solo 3 semanas aquí y el colmillo blanco estaba tan desordenado que proporcionaban información valiosa. Siempre venció a las autoridades en el lugar y, a menudo, primero recolectó la vida de los terroristas. Vale no había hecho nada para detener al grupo terrorista en el pasado, lo que resultó en la muerte de innumerables personas inocentes. No había razón para que interfirieran con su cacería ahora, estaba casi completa y quería irse lo antes posible. Parecía que la noticia lo cubría, llamándolo con varios nombres al ver que nunca le reveló el suyo a nadie. El colmillo blanco lo llamó demonio, los indigentes lo llamaron suero silencioso, pero el público parecía llamarlo simplemente el fantasma del valle. Nunca ha habido un momento durante el día cuando golpeó, fue solo de noche cuando lo hizo. Durante la noche, las personas debían estar en el interior antes de lo previsto, mientras los cazadores y cazadoras patrullaban con las autoridades. Desde que cazó al cazador, se habían pegado a equipos de 2. No mató a las autoridades, viendo cómo eso empeoraría la situación, pero sí lesionó gravemente y los dejó inconscientes. A los cazadores y cazadoras los paralizaría y, si la situación lo exigía, matarlos no era personal. No estaba haciendo todo lo posible para buscarlos activamente, pero si se interponían en su camino, entonces no les mostraría piedad. Estaban interfiriendo con algo que debía hacerse y nada lo detendría. Era consciente de que estaba causando un aumento en los niveles de negatividad, pero no le importaba. Si el Ozpin era inteligente, enviaría a los cazadores y cazadoras activos a las paredes y establecería un perímetro seguro, lidiando con cualquier Grim que se acercara demasiado. Su ventana se había cerrado para envolver todo esto, parecía que habían llegado los militares. No hizo falta su visión mejorada para ver una flota de naves Atlas volando en el cielo, presumiblemente como un acto de poder. Si el ejército estaba aquí, entonces podrían establecer un perímetro alrededor de las paredes, atacando a cualquier Grim y dando a la otra parte un poco de respiro. Sabía que ese no sería el caso, se subirían a bordo para cazarlo. Sin embargo, estaba bien, dejaría una pila de cuerpos a su paso. El asunto de su captura o si fue asesinado fue otro factor que había asimilado.
Todavía tenía su antiguo núcleo, listo para desencadenar una reacción en cadena para destruirlo a él y su armadura si la situación lo requería. Esencialmente, tenía la bomba de un hombre muerto lista. Esta noche era la última noche que estaría cazando al colmillo blanco menor. La mayoría de ellos estaban muertos o arrestados, lo que significaba que su trabajo estaba casi terminado. Él ya tenía su objetivo y esta muerte sería el último clavo en el ataúd para expulsar a Tauro de su pequeño agujero. Debía tener en cuenta múltiples factores, cosas que debían tratarse para que surgieran. Si fuera rodeado, crearía una cortina de humo y comenzaría a eliminar a los atacantes, lo más rápido posible sin descuidarse. No importaría si fueran atlas personales o cazadores y cazadoras, si fueran una amenaza para él y estuvieran en su camino, entonces los mataría. No le importaba si lo etiquetaban como un monstruo o un asesino cruel. Había aprendido a no importarle lo que la gente lo llamaba a lo largo de los años, ser llamado algo negativo era como agua en su espalda. Nada trivial lo molestaba tanto. Lo que importaba era su objetivo, a quien había estado observando cruelmente. Había encontrado un video del hombre. Era obvio que llevaba un aire peligroso a su alrededor. La forma en que caminaba, hablaba y, por lo que Six había escuchado, luchaba. El hombre era peligroso y no debía ser tomado a la ligera. 6 tenía varios planes para tratar con él, cada uno más cruel y cruel que el anterior. No se sabía que el espartano albergara odio hacia alguien, pero odiaba al terrorista frente a él. En el pasado, Six había escuchado de los asentamientos exteriores que un toro fauno había matado a tanta gente, la mayoría de ellos mayores y más débiles, pero algunos apenas habían alcanzado la mayoría de edad. Las buenas personas a las que les robaron la vida debido a este hombre, y la ciudad no tenía la fuerza de voluntad para tratar con él en consecuencia, a pesar de que tenían la mano de obra. Ahora que sabía quién era, tan pronto como el día comenzó a convertirse en noche, deambuló. Evitó las patrullas militares sumergiéndose en callejones oscuros y pasos subterráneos antes de ir a la ubicación del objetivo. Ya no estaban en un almacén, viendo como siempre atacaría allí. Estaba en el distrito residencial, más cerca de Beacon de lo que realmente quería. En todo caso, habían elegido quedarse en un viejo complejo de apartamentos en ruinas. Llegar al lugar tardó un tiempo en ver cómo los militares mantenían patrullas en cada distrito, pero finalmente logró llegar al lugar. Necesitaba estar callado con este. No tenía mucha munición ni llamaría la atención. El distrito residencial era uno del que se mantenía alejado la mayoría de las veces. Cada vez que estaba en la zona, tenía más cuidado con su entorno. No quería civiles en el fuego cruzado, por eso optó por tener más cuidado esta vez. Iría en contra de su código ignorar a los civiles en el área. Odiaba poner a los civiles en peligro, especialmente si se podía evitar de antemano. Parecía que a los cazadores y cazadoras no les importaba este factor, ya que en los asentamientos exteriores siempre había una muerte o dos debido al fuego cruzado. Dejó correr sus pensamientos mientras se dirigía a la casa, preguntando a las personas sin hogar si conocían el área o la ubicación. Algunos no lo hicieron y otros sí, los que sí parecieron ser de gran utilidad. Tardó 1 hora y media en encontrar la calle en la que se encontraba, pero finalmente lo hizo. Observó desde un edificio, quién entraba y salía, cuáles eran colmillo blanco y cuáles no. Otra 1 hora y media de observación lo hizo saltar del costado del edificio, creando una telaraña de grietas. Mientras caminaba hacia la salida del callejón, se detuvo de repente cuando pasó un camión de transporte. Rápidamente se escondió detrás de un contenedor de basura cuando la luz pasó cerca de él. Parecía flotar sobre el borde de su capa por un segundo antes de irse poco después. Parecía que su capa se confundía con una tela sucia, lo que lo hizo suspirar aliviado por su apariencia. Miró a ambos lados de la calle para ver si algún vehículo de patrulla se dirigía hacia él antes de cruzar la calle. Inclinándose ligeramente, saltó sobre la cerca fácilmente y luego aterrizó en el suelo debajo, levantando un poco de tierra. Echó un vistazo al complejo quebrado y luego caminó tranquilamente hacia el costado del edificio. Cuando cerró los ojos y escuchó atentamente, apenas oyó hablar. Lo único que pareció interrumpir su audición fue el sonido de numerosos autos en el fondo. Una mancha roja apareció en su rastreador de movimiento, haciéndole presionar su cuerpo hacia un lado del edificio. Escuchó quejas acerca de una tarea antes de agarrar a la persona por la boca y ponerla en un estrangulamiento. Levantaron su cuerpo y lucharon antes de quedarse sin fuerzas cuando les rompió el cuello. Unos segundos después, el cuerpo se derrumbó en el suelo cuando lo dejó caer, luego abrió la puerta trasera y se dirigió hacia el interior.
Los pasillos del primer piso estaban tenuemente iluminados y algunas habitaciones estaban abiertas. Los miró y vio el estado en el que se encontraban antes de ignorarlo, eligiendo enfocarse en los cerrados que tenían manchas rojas detrás. 3 marcas rojas aparecieron en él y el hombro revisó la puerta abierta. Sus gritos sobresaltados fueron ignorados cuando corrió hacia el primero y sacó su cuchillo, cortando su garganta con tanta fuerza que su cabeza simplemente colgaba de un mechón de carne. La sangre brotó por todo el lugar y se movió hacia el segundo, agarrando su cabeza y girándola en sentido antihorario hasta que estaba frente a la pared detrás de él. El tercero trató de defenderse y trató de patearlo, pero él se apartó del camino. Él le pisó la pierna por la espinilla y escuchó el chasquido audible del hueso. Su grito apenas se escuchó antes de que él la agarrara por la boca y luego tirara de ella. La sangre se roció violentamente cuando le arrancaron la cabeza de los hombros, la mirada de miedo adornaba su rostro. Bajó la cabeza y luego salió de la habitación, comprobando el nivel principal antes de moverse hacia arriba. Cada paso que daba levantaba el polvo, pero no le importaba. Una vez que llegaba al piso de arriba, primero bajaba a la izquierda, revisaba las habitaciones y usaba su rastreador de movimiento. Cuando no había nada en esa dirección, fue a la derecha de las escaleras y comprobó. Había 6 individuos abajo en esta dirección. 3 en la habitación a su izquierda y 3 en la habitación a su derecha, no había ninguna en las otras habitaciones, viendo cómo estaban abiertas y estériles. Fue a la habitación a su derecha y llamó 3 veces, desapareció en una de las habitaciones yermas y esperó a la vuelta de la esquina. El sonido de la puerta abriéndose llegó a sus oídos y golpeó la pared para llamar la atención de la persona. Los pasos se acercaban cada vez más mientras él solo esperaba pacientemente. Después de unos segundos de espera, les pasó la mano por la boca y los llevó a la esquina. Lo miraron aterrorizados mientras él simplemente los miraba y luego hundió su cuchillo en su espalda, ignorando su grito ahogado antes de girar la cabeza hacia la izquierda. Se escuchó un repugnante crujido en su cuello y dejó caer el cuerpo al suelo. Salió de la habitación y caminó hacia el que salió el colmillo blanco, apresurándose rápidamente y matando a los 2 restantes. Hubo conmoción en la habitación frente a él y subió a la puerta, golpeándola con el puño y atravesando la cabeza. Miró al miembro aterrorizado antes de sacar su cuchillo y cortar hacia abajo, cortando su cuello sin esfuerzo. Los 2 restantes lo atacaron de inmediato, pero él simplemente se apartó de un corte hacia abajo antes de golpear al primero en la nariz, echando la cabeza hacia atrás y escuchando cómo se rompía el cuello. Su aura apenas hizo nada contra su fuerza natural y el traje. El segundo sacó una escopeta y la apuntó hacia él, pero todo lo que hizo fue apresurarse hacia ellos y golpear con su puño sobre su brazo, rompiéndolo violentamente. Los obligó a apuntar el arma hacia ellos y se los metió dentro de la boca, apretando el gatillo poco después. Su cabeza se rompió y pedazos de su cráneo salpicaron las paredes, manchándolas en una lluvia de rojo. Dejó caer el cadáver poco después y subió las escaleras. Su rastreador de movimiento recogió a varias personas, sin duda uno de ellos era Tauro. A medida que subía las escaleras más, comenzó a notar que sus baches comenzaron a detenerse y escuchó débilmente varios disparos junto con fuertes golpes. Se apresuró hacia el piso superior y se encontró con la vista de varios cadáveres, con heridas de bala en sus cráneos y un arma en sus manos. Parecía que se suicidaron para evitar tratar con él. Fue desafortunado ver cómo necesitaba información. Una voz en una de las habitaciones lo hizo azotar la cabeza y correr por el pasillo. La última habitación a la derecha estaba cerrada y la pateó, mirando a su derecha antes de mirar a su izquierda y vio a un colmillo blanco entrando en pánico junto a un hardware de grado militar. Se apresuró hacia ellos y los agarró por el cuello con la mano derecha, levantándolos lentamente. Sus ojos se abrieron aterrorizados y lucharon en su agarre de hierro. Todo lo que hizo fue mirarlos en silencio. Tauro no estaba en el edificio, lo que significaba que estaba en otro lugar. Esto era problemático, estaba anticipando que el hombre estaría aquí para poder finalmente matarlo y luego abandonar el reino. ¿Dónde está Tauro?, preguntó. Ya no está en la ciudad. El hombre amordazó. ¿Dónde está su próximo destino? 6 preguntó con calma. Nunca te lo diré. No tiene sentido rogar porque nunca dejas a nadie con vida, así que lo menos que puedo hacer es mantener a mis hermanos y hermanas a salvo de. No pudo terminar su oración antes de comenzar a hacerlo. Amordazar violentamente. 6 le apretó el cuello hasta el punto de que le salía sangre de la boca. Observó cómo el hombre se agitaba cuando el dolor inundó su sistema antes de que se escuchara un ruido húmedo y desgarrador.
La sangre salpicó todo el hardware cuando Six arrancó la cabeza de los hombros del hombre y vio que la columna aún estaba unida. Miró la cabeza mutilada antes de soltarla sin preocuparse por el mundo, luego dirigió su atención al hardware. Pasaron un par de minutos reuniendo información antes de irse cuando escuchó sirenas. Fue desafortunado que el hombre no dijera nada, pero al menos ahora podría salir de la ciudad. El colmillo blanco aquí estaba roto y aterrorizado, probablemente nunca volverían a pisar Vale después de enterarse de esto. Podía volver a la naturaleza, el único problema era salir ahora que el ejército estaba aquí. Ayudarían a las autoridades, junto con los cazadores y cazadores activos. Sin embargo, esto estaba bien, se adaptaría a la situación como siempre lo ha hecho. Si la situación lo requería, crearía un desvío sin poner a los civiles en el camino y escaparía. El sistema de alcantarillado podría resultar útil si tuviera un mapa, posiblemente podría haber una forma de salir por allí. De hecho, puede que tenga que residir allí hasta que el calor se apague un poco. Adam Tauro pensó que estaba a salvo solo porque no estaba en la ciudad. Él no estaba. 6 tenía su rastro ahora, y lo seguiría hasta que encontrara al terrorista. Desde ese punto en adelante, lo rastrearía, lo marchitaría, y finalmente le arrancaría la garganta. Había logrado entrar a las alcantarillas sin llamar la atención. Mientras estaba casi atrapado, logró cerrar la tapa de alcantarilla antes de que alguien pudiera verlo. Las alcantarillas serían una forma de salir de la ciudad y fueron su mejor opción al ver cómo probablemente se cerraron las entradas a la ciudad. Caminó alrededor de ellos durante las próximas horas, buscando un mapa para encontrar la mejor salida posible hacia la naturaleza. Finalmente, logró encontrar un mapa que lo llevó en la dirección correcta y luego lo sincronizó con su TACPAD. Después de un minuto de hacer eso, finalmente obtuvo un marcador que lo llevó al exterior. Sería necesario lavar a fondo su capa cuando finalmente saliera de aquí, así como su armadura. El rancio olor a desperdicio se le pegaría y alejaría a cualquiera con quien se pusiera en contacto, lo que no quería que sucediera. También le incomodaba ensuciar su armadura con desperdicios, por eso quería salir más temprano que tarde. Era desagradable escuchar el sonido de los desechos chapoteando bajo sus pies, pero no le importó mientras continuaba hacia adelante, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que estaba tomando el camino correcto. Por encima de él, pasaban innumerables autos y apenas podía escuchar los sonidos de las personas de arriba. Mientras atravesaba los túneles, varios pensamientos comenzaron a venir a la mente. La mayoría se refería a cómo trataría con el Green de lo que el monitor le había informado, otros se referían a cómo iban los asentamientos, y algunos de los otros se referían a dónde estaría la próxima instalación. Muy pronto, llegó a lo que parecía una cascada que finalmente se redujo a 3 desagües separados. Hubo un ruido detrás de él y se dio la vuelta para ver luces apuntando en su dirección. Miró hacia la cascada y los desagües, viendo que eran lo suficientemente grandes como para que su cuerpo pudiera pasar. El único problema es que se hundiría como una roca si calculó mal su salto, lo que significaba que necesitaba comenzar a correr. Un comienzo rápido hacia el desagüe del medio lo llevaría finalmente afuera, y a juzgar por la profundidad del agua debajo, era profundo. Había voces dirigiéndose a él cuando lo vieron. Sabía que sabían que era él, al ver cómo todavía llevaba su capa. Muy pronto, varias autoridades, personal militar y cazadores y cazadoras lo rodearon. Cada uno apuntó un arma hacia él, mientras él permanecía tranquilo. Lo habían encontrado más rápido de lo que esperaba, pero no importaba. Todo lo que necesitaba hacer era llegar al desagüe central y volvería a estar en la naturaleza. Por la cantidad de ellos que había, y el hecho de que lo encontraron tan rápido, era seguro asumir que tal vez 1 o 2 de los indigentes lo habían vendido. Probablemente se llegó a un acuerdo si le decían a las autoridades dónde estaba o hacia dónde se dirigía. También existía la posibilidad de que las numerosas cámaras de la ciudad hubieran logrado identificar su ubicación. Todavía no lo hizo. No explique cómo lo encontraron aquí abajo tan rápido. Eso estuvo bien. Su negocio había terminado con la ciudad y podía regresar a sus terrenos de caza. Por orden de la ciudad de Vale y el general de Atlas, por este medio estás bajo arresto. Un cazador gritó. 6 lo ignoró y comenzó a retroceder con calma hacia el borde. Detener. Otro ordenado. No lo hizo, todo lo que hizo fue continuar retrocediendo hasta que estuvo a una distancia manejable. Todo estaba en silencio y las tensiones estaban en su punto más alto antes de que de repente arrojara una bomba de humo, se diera la vuelta y corriera. Comenzaron a abrir fuego contra él, haciendo que sus escudos se encendieran en respuesta antes de que usara el borde como trampolín, luego saltó.
Su cuerpo navegó por el aire y se inclinó un poco, luego se dio la vuelta, dejando que su espalda golpeara el desagüe y comenzó a deslizarse por él. El agua sucia lo ayudó y él aumentó la velocidad, desviándose junto con las curvas del desagüe. Oyó un ruido y miró hacia atrás para ver a dos cazadores que se deslizaban tras él. Sus labios se presionaron en una línea sin impresionar antes de equipar su DMR, maniobrando su cuerpo para que estuviera mirando hacia ellos mientras se deslizaba hacia abajo. El primero pereció cuando disparó y logró enviar la ronda a su cráneo, salpicando su materia cerebral por toda la tubería. Escuchó el grito enojado del segundo mientras lo seguía, luego usó su aura para impulsarse. 6 sintió al hombre chocar contra él y apretarlo con fuerza, pero él simplemente flexionó sus brazos y golpeó su puño contra la cara del cazador. No se detuvo después del primer golpe y siguió golpeando su puño en la cara de Huntsman hasta que su aura se rompió. Los dos se deslizaron por la larga tubería por un momento, hasta que Six vio que la salida se acercaba rápidamente. Agarró la cara de Huntsman y la golpeó contra el costado de la tubería, ignorando los gritos de dolor. Observó cómo la carne y la sangre comenzaron a pintar el costado de la tubería y, poco a poco, el cráneo comenzó a astillarse. Ambos salieron disparados de la tubería como una bala y Six maniobró el cuerpo para que quedara debajo de él. El agua salpicó cuando los dos se hundieron y pudo escuchar débilmente los huesos quebrarse violentamente mientras el cuerpo se aplastaba bajo su peso. Rompió la superficie rápidamente, arrojó el cadáver roto a la orilla y se adentró aún más en la naturaleza. Nada se sintió por los Huntsmen que intentaron ir tras él. Estaban en su camino y no tuvo tiempo de perder el tiempo. Personalmente, los habría evitado a todos juntos. No quería matarlos, pero como antes, se encontraban en su camino. Su negocio con la ciudad había terminado, él no regresaría aquí por un tiempo viendo cuánto calor tenía sobre él, pero no disfrutaba particularmente las ciudades. Las ciudades de Redmond simplemente lo rozaron por el camino equivocado, y era mejor quedarse fuera de la naturaleza y concentrarse en poner la instalación bajo el control del monitor, que perder el tiempo con la ciudad y sus travesuras. Jugó de manera inteligente al ocultar su identidad y solo golpeó cuando estaba oscuro, evitando la confrontación con grandes partidos que atrajeron la atención del público, y solo fue agresivo cuando la situación lo requería. Se dio cuenta de que se estaban movilizando después de él, por lo que fue cada vez más lejos en el bosque a una velocidad que conmocionaría más. Se tejieron árboles, se saltaron rocas y otros troncos grandes, y se cruzaron ríos y arroyos estrechos. Se aseguró de que sus huellas estuvieran bien cubiertas y que estuviera lo suficientemente lejos del bosque como para tener que ser cautelosos. Ahora estaban en su territorio, lo que significaba que tenían que jugar según sus reglas. Si querían ir tras él, entonces podían intentarlo, los enviaría a la tumba. No habían hecho nada para evitar que el Colmillo Blanco promulgara sus acciones terroristas, pero en el momento en que comenzó a hacer algo, se lo consideraba un asesino en serie loco. Todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza ante su estupidez. Podrían llamarlo un asesino en serie enloquecido todo lo que quieran, aún así no cambiaría el hecho de que él había obligado al Colmillo Blanco a abandonar la ciudad. Su cacería había terminado en la ciudad, ahora todo lo que quedaba era conseguir al Grim y matarlo y luego dirigirse a la instalación. Sus pies continuaron llevándolo rápidamente. Si bien no era tan rápido como un Spartan segundo, era al menos más rápido que el humano promedio. La generación anterior de espartanos era la raza más espartana de Spartan y Six sabía que era una copia más barata a pesar de lo que algunos le habían dicho. Fue hecho para ir a misiones suicidas y esperar perecer, así es como fue. Siguió corriendo hasta que oscureció afuera, en ese momento estaba cansado. Era de esperar, había estado corriendo durante unas horas, su entrenamiento diario valió la pena. Nunca fue uno para saltear el ejercicio, haciendo cualquier cosa que pudiera mantenerse en forma, especialmente cardio. Una vez que estuvo seguro de que estaba a unas pocas horas o un día de la ciudad, encontró una cueva cercana y descansó. Después de un rato de descanso, había encontrado un río cercano para lavar su capa. Si bien a él generalmente no le importaría el aspecto sucio y andrajoso de sí, el olor era otra historia. Por lo general, olía a pino, pero ahora solo apestaba a agua sucia de la alcantarilla. La gente tiende a darse cuenta de esas cosas. No quería que lo alejaran de la recolección de suministros debido a su capa, por lo que lavarlo era el mejor curso de acción. Realmente era extraño, le importaba más un trozo de tela que la vida humana. Si hubieran tomado las medidas necesarias, todo esto nunca hubiera sucedido en primer lugar. Oh bueno, su cacería finalmente había terminado ahora.
Estaba de vuelta en su territorio preferido. Palabras del creador de la historia. Recomiendo reproducir el vídeo a 1:25 o 1:50. Wow, ustedes escribieron mucho. Como 30 comentarios en las primeras 5 horas, debo admitir que me impresionaron. Felicitaciones a todos ustedes. De todos modos, no tengo mucho que decir en este momento, así que vamos a las críticas. Gundam News. Sí, se garantiza que ocurra un espectáculo de mierda si se trata de eso. Básicamente, tenía que ir a la tienda en un momento extraño, algo que generalmente odio, y la gente ignoraba las reglas de distanciamiento que pusieron. Tuve una discusión con esta señora porque estaba literalmente a 1 metro de mí por cualquier razón. En conclusión, tuvo que ser escoltada porque estaba causando conmoción y estaba tosiendo falsamente sobre las personas. Albi 199.800. Yo también, pero solo tenemos que lidiar con este espectáculo de mierda. Mantente a salvo también. Malgrat. Es divertido escribir a Uzpinas y manteniendo a su personaje bajo control. Además, sí, es lamentable que todo esto me haya sucedido a mí y a otras personas, pero no podemos hacer nada. Para ser honesto, estoy más preocupado por los estudiantes de intercambio que estudiaban en mi escuela. Es una mierda porque uno de ellos literalmente no puede irse a casa. Buena suerte a ti también. Hanne Rolfe Jalandoni. Aquí tienes. Mateo 116. Él es. En cuanto a las armas Forerunner, probablemente mezclaré y combinaré un poco. No solo se limitará al rifle binario, por lo que es probable que use el supresor en el futuro. SM0 Gay Panda. Me preguntaba eso también. Quiero decir, no es imposible que no puedan, así que al menos quería intentarlo. Gracias por revisar Rick Blackwing. Otra crítica larga, a veces me gusta leerlas. Lo siento si no tengo una respuesta a eso, pero gracias por revisar. Saitama 1155. Gracias, intentaré mantener tu atención. Deat 34, 41, 56. Está bien, es solo otra cosa desafortunada que me sucedió junto con todos los demás. Además, mantente a salvo. Phoenix Bui. Quiero decir, escucho eso y algunas otras cosas aquí si te hace sentir mejor. Shen 69. Gracias, intentaré mantener la calidad. Novato 059. Intentaré trabajar en esos puntos de vista también, probablemente sería una visión interesante de sus pensamientos. Además, gracias por eso. Mantenerse a salvo. Caballero Axorus. Probablemente no. Xechus. Tienes todas esas cosas correctas sobre Six. Además, me alegro de no confundirte, no me gusta tratar de confundir a los lectores. Mantenerse sano. Akin 2018. De hecho. Nombre en progreso. Lo de la armadura sería difícil de lograr si decido implementarlo en la historia. Ciertamente sería una versión interesante, así que realmente no lo sé. Además, el camuflaje activo sería una versión muy interesante, ciertamente es algo que sería un poco difícil de implementar, pero siempre estoy listo para un desafío. Gracias por revisar y mantenerse saludable. Minxibo. Solo tengo que ir en el momento adecuado, pero encontré un lugar. Mantente saludable, amigo. Marco Jerez. De nada. Omega Delta. Posiblemente. Darkron Demon. Las posibilidades son altas, eso es todo lo que estoy dispuesto a decir. Lord Demolitions. Un día en el futuro. Lourex. No intente detenerse pronto. Tom 1997. Gracias por eso. Blaze 1992. Bastante. No tenía la intención de que fuera así, simplemente sucedió. Josepi. Lamento escuchar eso. Las personas necesitan comenzar a aislarse, especialmente si saben que lo tienen. Aquí hay otro capítulo. Amatsu Kagaseo. Probablemente sucederá algún día. Captain Dick Scratcher. Por lo general, le dicen bajo la falsa ilusión que les dejaría vivir de otra manera. No es completamente desproporcionado que puedan pensar eso. También es algo gracioso sobre la cosa de los fideos. Sin embargo, es posible que tengas un cierre de 2 semanas, algunos de mis amigos ya lo están experimentando. Invitado. Lo más probable es que no. Y Haxx. Está bien, y lamento escuchar que también te sucedió a ti. Mantenerse a salvo. Inferno Nigmare. De hecho. Dova Wolf 13. Debería haberlo hecho para ser honesto, pero con la cantidad de notoriedad que Six había acumulado, probablemente habría provocado más problemas. Quién sabe, podría ser una amenaza en el futuro. Fantasmal. De hecho en esas cosas, aunque la última tiene un ligero giro. Sin tú. No lo sabía.
Creo que la forma en que manejaré el rifle binario es que la munición es una especie de batería si lo hicieras. Después de que se quede sin municiones, comenzará a usar la energía de su traje. No sé, pensaré en algo que realmente encaje con la historia. Sabía que las armas Forerunner descomponían toda la biomasa utilizable debido al diluvio. Gracias por esa pequeña información sin embargo. Delone Swordswolf. Probablemente tendré algo en futuros capítulos, no sé cuándo, pero diferentes puntos de vista es algo con lo que quiero experimentar. Redbrick 6364. Lamento escuchar eso, espero que te mantengas saludable. Brunhild, estás bastante en eso. Lamento cualquier desafortunado que te pase a ti también. Espero que te mantengas saludable. Scotusa 1. Gracias, más tarde. Tola Citrologin. Aquí está. Intentaré que el personaje de Ozpin sea al menos atractivo, así que eso es todo. Buscaré tu nuevo nombre y recordaré que eres tú. Gamerman 22. Ideas interesantes. Sin embargo, no sé sobre la espada de energía, probablemente tendría que haber una razón por la cual uno está en Remnant. Sin embargo, el Boltzod no está fuera de proporción. Debath. Sinceramente, no quise que eso sucediera. No es que sea algo malo, pero muchas ideas están surgiendo en mi cabeza ya que no puedo hacer nada en este momento, estar en cuarentena y todo. Escritor libre. Gracias, quiero decir que hay algunos mejores. El Homelander. Eso hubiera sido genial. Jesus Christ 15. Ah, gracias por señalar eso. Probablemente habría revisado toda la historia escribiéndola como Instillation. Lector. Bueno, se sabe que Six es paciente con las personas. Sin embargo, tarde o temprano su paciencia se agotará. Invitado. Tiene. Foxcom. Hoy no, señor. Forganer. Gracias Iron Wolf 22. Eso es algo bueno. Beskar Sterel. Si bien fue un poco aleatorio, no me importó leerlo. Ciertamente me presentó a Universal Dome. Shelwin. ¿Sabes qué? Solo voy a decir gracias y dejarlo así. Invitado. ¿De acuerdo? 54.845 H1R3 Ni 4. De hecho, estás en el camino correcto. Alofan 2117. Aquí hay un poco más. Saque 110. Yo también. Probablemente tendrá más dolor de cabeza más adelante. Anon 69. Sí, estoy de acuerdo contigo en que no es invencible. 6 preferiría usar la estrategia y su ingenio para ganar contra sus oponentes. Claro, él es poderoso y experimentado, pero sabe que hay enemigos más poderosos que podrían matarlo. Supongo que quería convertirlo en un individuo astuto en lugar de un personaje dominado sin una razón. Sin embargo, trataré de mantener a su personaje en el término medio. Gracias por revisar Fenrir Will de Razgrith. Gracias. Así que gracias por leer a todos, realmente no sé qué decir aparte de gracias. Supongo que un poco más sobre Six como personaje. Él no es realmente uno para mostrar misericordia o preocuparse por lo que la gente piensa de él. En todo caso, es más conocido por hacer lo que sea necesario para completar la tarea en cuestión. Prefiere quedarse callado y hacer que sus acciones dicten lo que la gente piensa de él. Muchos de ustedes probablemente se preguntan por qué escapó tan fácilmente, o más bien salió tan fácilmente. Por un lado, tiene una ventaja tecnológica y otra cosa es que utilizó los recursos disponibles para ayudarlo. Utilizará todo lo que tenga a su disposición y sabe cómo usarlo en el momento adecuado. Habrá más capítulos siguiente con respecto a su ola de asesinatos en la ciudad. Para ser honesto, creo que este capítulo salió bien. No es el mejor, pero está bien para que la gente tenga una lectura decente. Supongo que solo soy yo siendo humilde como el infierno, viendo cómo soy así. De todos modos, espero que todos se mantengan seguros y saludables a pesar de todo lo que sucede. Los veo luego.